Si tenemos la curva, esta curva, digamos que esta es f de x, y por acá tenemos otra, puede estar en cualquier cuadrante, ¿no? No importa dónde esté, digamos que aquí sea g. Y que esas dos funciones estén definidas, o más bien estén limitadas con esta recta, digamos que esta recta es a, y que esté limitada con esta otra, que esto sea b. Entonces, si queremos calcular el área que encierran esas dos curvas y las rectas a y b, esa área se representa por la integral entre a y b, la función que está arriba, ¿sí? La mayor. O sea, aquí observemos que la función f debe ser mayor que la función g para colocar estos límites de integración de a a b. Y para colocar la siguiente fórmula, la que está arriba, o sea la mayor, le vamos a restar la menor. Y de esta forma calculamos áreas entre curvas. ¿Sí? Ese es el área entre curvas. Bueno, entonces aquí tenemos dos curvas. Pues esta es muy explícita, es una parábola, pero este es el eje X. El eje X es la misma función y igual a 0, o sea, la constante es 0. Y igual a o g de x igual a 0. ¿Sí? Así que para colocar esta fórmula y calcular el área, voy a hacer la gráfica. Es una parábola que tiene un vértice ¿en dónde? Bueno, hay que buscar los cortes con el eje X, pues a ver. F de X es igual a X cuadrado menos 4. Entonces igualamos esto a 0 para saber los cortes con el eje X. Ahí ya observamos que es X igual a más o menos 2, la raíz cuadrada de 4, más o menos 2. O sea que por acá pasa en menos 2 y por acá pasa en 2. Pasa por ahí. Y el vértice está en donde, cuando x vale 0, cuando x vale 0 sería menos 4. ¿Sí? Entonces digamos que por acá queda menos 4. Así que esa función es una parábola que va así. ¿Sí? Y por acá también. Esa es f. Y la función g, que aquí no dice, pero como dice que es sobre el eje x, entonces la función cuando es el eje x, la función g va a ser igual a 0 o y igual a 0. Ese es el eje x.
Así que va a ser el área entre esas dos curvas, ¿sí? O sea, vamos a encontrar esta área. Y para eso necesitamos esta fórmula. Entonces, ¿cómo queda? Quedaría que el área va a ser igual a la integral entre menos 2 y 2 de la función que va por arriba, o sea, la mayor. ¿Cuál es esta función? Les dije que sería g, o sea, el eje x. Entonces, esta partecita es mayor que la parte azul, o sea, que la curva azul, ¿verdad? Por lo tanto, va primero g, o sea, va primero 0. ¿Listo? Porque aquí en esta gráfica, como ven, g de x es mayor que f de x. ¿En cuál intervalo? Entre menos 2 y 2, que es mayor. Así que va a ser 0, la que está por arriba, menos la que está por debajo, que es la parábola. X cuadrado menos 4 de x. Entonces, aplicando esa fórmula para el área nos queda así. ¿De acuerdo? Y otra cosa que se puede hacer ahí es, si ustedes observan de las propiedades de las integrales definidas, esta función es par, ¿verdad? O sea, es simétrica con respecto al eje y. ¿Qué pasa cuando una función es par o es simétrica con respecto al eje y? Que la integral la podemos calcular como, vamos a hacerlo por acá, o sea que esta integral va a quedar que comience desde 0, comience desde 0 hasta 2, pero esto va a ser multiplicado por un 2 aquí afuera, ¿de acuerdo? Y eso es porque la función es par. O sea, estamos empezando la integral desde 0, calculando este pedacito, y si lo multiplico por 2, pues ya me va a dar el otro pedazo de área. ¿Sí? Entonces por eso se puede hacer esto. Y voy a multiplicar este menos x cuadrado más 4. Listo, nos quedaría así. Ahora sí la vamos a hacer. A ver cuánto nos da. Nos da 2. La integral de esto es, bueno, vamos a 2 por menos x a la 3 sobre 3 más 4x, y esto lo vamos a calcular entre 0 y 2. O sea que esto nos va a dar x por, con 2 menos 2 a la 3 sobre 3 más 4 por 2, y con el 0 me da 0. Así que ¿cuánto es el área amarilla? 2 por, esto te daría menos 8 tercios más 16. ¿Sí? Bueno, no sé cuánto da eso. Y tiene que darnos positivo para que nos dé área.
daría 2 menos 8 sobre 3 más, si multiplico por 3 sería 3 por 6, 18, 48 sobre 3. Entonces aquí me da 40, me da 2 por 40 sobre 3. O sea que el área de esto es igual a 80 sobre 3. ¿De acuerdo? Unidades cuadradas. Bien, aquí salió fácil porque la función, esta función pues era el mismo eje X. Pero miremos qué pasa si tenemos funciones como estas, f y g. Encuentre el área definida por las funciones f y g. Bueno, voy a dibujarla rápido. No es necesario dibujar, ¿no? Uno puede analizar el área sin necesidad de dibujar. Tenemos primero a f, que es menos x cuadrado. O sea que es una parábola. Es una parábola que abre así y por acá. Bueno, eso es x cuadrado. Y tenemos a g, que es una recta. Es una recta que pasa por menos 6 en y y 6 en x. O sea, yo voy a hacerla por acá. Es una recta que hace esto. O sea que pasa por acá en 6, por acá en menos 6. Y eso es porque está escrita así, g de x igual a x menos 6. Ahora lo que necesitamos es, bueno, y esta es f de x igual a menos x cuadrado. Ahora lo que necesitamos es los puntos de corte. ¿Dónde corta acá? Y dónde corta acá. Eso es lo que necesitamos en este momento para poder calcular esta área. Entonces, ¿cómo se consiguen esos puntos de corte? Porque esos puntos de corte, la coordenada x de esos puntos, esta coordenada x, va a ser los límites de integración para la fórmula de calcular el área. Entonces, o sea, este va a ser el a y este va a ser el b. Coordenadas x del punto. Bueno, ¿cómo se consigue eso? Simplemente igualando las dos funciones. ¿Listo? Vamos a igualar esta, igualándola a esta. Y despejando la ecuación, resolviendo la ecuación que nos quede. Nos va a quedar menos x cuadrado igual a x menos 6. Va a colocar todo al lado derecho del igual, x cuadrado más x menos 6. 0 va a ser igual a, vamos a factorizar, x más y x menos, que multiplicados en 6, 3 por 2, 6, y restados 1, así que con este nos va a quedar que x es igual a menos 3.
Y con este nos va a quedar que x es igual a 2. Ahí están los límites. El menor será a, o sea que aquí es menos 3, y el mayor será 2b. ¿Listo? Menos 3 y 2. Después de tener eso, vamos a calcular el área. Y el área está representada por la integral desde menos 3 hasta 2 de la función que va por arriba, que es la f, la parábola, o la mayor, y le vamos a quitar la que va por debajo, que es x menos 6, o sea, menos x menos 6 de x. Así queda planteada la integral para calcular el área entre esas dos curvas. Y vamos a calcularla. Voy a calcularla por acá, o sea que el área, va a seguir por acá, va a ser igual a menos 3 hasta 2, y aquí va a simplificar un poco, menos x más 6 acá, y vamos a integrar esto. Eso va a ser igual a menos x a la 3 sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 más 6x calculado entre menos 3 y 2. Aplicamos el teorema fundamental. Menos 2 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 2 sobre 2 más 6 por 2. Este es con el límite superior, y con el límite inferior sería menos, esto menos, menos 3 al cubo, menos 3 al cuadrado, y más 6 menos 3. Y eso nos va a dar igual a ¿qué? Vamos a ver si puedo hacer esto aquí rápido. Eso nos va a dar, ya les digo. Eso les da 125 sobre 6. Esa es la integral que corresponde a esta área. ¿Listo? Bueno. Bueno, aquí tenemos otra, pero esta vez vamos a hacer esto cambiando los ejes, o sea, cambiando las variables de integración. Observen que la función acá es x igual a y cuadrado, y aquí es y igual a x. ¿Sí? Vamos a hacer la gráfica y se darán cuenta una cosa. Primero, pues esta no es una función con respecto a x,
pero nosotros podemos integrar con respecto a y, no solamente así como lo estamos haciendo acá, también se puede integrar con respecto a y. Y si es, a veces es más fácil integrar con respecto a y que con respecto a x. Vamos a plantear las dos integrales y hacemos la más fácil. Si queda más fácil hacerla con respecto a x o con respecto a y. Entonces la primera es una parábola. Voy a dibujar esto. La primera es esa x igual a y cuadrado, es una parábola que abre así. Esto es por acá y hace esto. Hace eso. Eso es x igual a y cuadrado. Listo. Y la segunda pues es la recta y igual a x. O sea, por acá, vamos a hacer la recta acá. Por acá pasa esta recta. Esta recta es, voy a colocarla así, x igual a y, que es la función de identidad, o y igual a x. Entonces la región que necesitamos es el área de la región es esta. Necesitamos el área de esta región. Resulta que podemos hacer dos tipos de integrales. Una con respecto al eje x, como venimos haciendo. Vamos a plantear las dos. Con respecto al eje x, de todas formas vamos a necesitar este punto donde cortan y este punto donde cortan, ¿no? Bueno, aquí es el 0, 0, pero necesitamos este. Entonces, si yo la planteo con respecto a x, voy a necesitar, si vamos a hacer la integral con respecto a x, necesitamos este valor de 0 a qué. Y si la integramos con respecto a y, vamos a necesitar la coordenada y, o sea, el de acá. Bueno, así que lo primero que hacemos es igualar las dos funciones para encontrar, voy a encontrar y. Así que voy a igualar esta y voy a igualar esta, ¿sí? X igual a x, x, así que las voy a igualar. Quedaría y cuadrado igual a y. Colocando todo al lado izquierdo, me queda así. Factorizando, me queda así. Pues por un lado me da que y es igual a 0, que es este que está acá. Y x igual a 0. Y por otro lado me da que y es igual a 1. Así que estos son con respecto a y. O sea, eso quiere decir que aquí es 0 y por acá es 1. ¿Sí? Y con respecto a x, pues también, porque como tenemos esta ecuación o esta función, que x es igual a y, entonces cuando y vale 0, pues x también vale 0. Y cuando y vale 1, pues x vale 1 también. Entonces,
aquí tenemos los límites con respecto a y, con respecto a x. Son iguales en este momento, pero no siempre van a dar iguales, ¿no? Así que podemos plantear la integral con respecto a x, quedaría entre 0 y 1. Bueno, este es el área, ¿no? Entre 0 y 1, pero hay que escribir la función en términos de x. Entonces, por ejemplo, esta ya está, y igual a x. Ahora, ¿cuál es la función que está por encima con respecto al eje x? O la mayor con respecto al eje x, es la azul. Entonces, la azul hay que escribirla en términos de x. Y observen cómo está escrita. O sea, hay que, como está escrita x igual a y cuadrado, hay que despejar y. Y en esta parte de la parábola, al sacar raíz, me quedaría que es raíz cuadrada de x igual a y. Esta es la parte positiva, que es la que vamos a utilizar, esta parte, no la de aquí abajo. Así que esta es la función en términos de x. Al despejarla, esa es la mayor, es mayor que la recta. Así que aquí va a ir raíz cuadrada de x. Y luego le vamos a restar la recta, que sería x. Y por acá, diferencial de x. Vamos a hacer esa integral con respecto a x. Luego la hacemos con respecto a y y comprobamos que nos dé igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esto? Esto da. Vamos a integrar esto. Eso queda x, como queda x a la 1 medio, le sumo 1. X a la 3 medios. Y multiplico por 2 tercios. Esa es la integral de x, de raíz de x. Menos la integral de x es x cuadrado. Y eso lo vamos a calcular entre 0 y 1. Tenemos 2 tercios de raíz cuadrada de 1 es 1, a la 3 es 1, menos 1. Aquí me faltó, en esta integral, cuando integré x cuadrado, aquí me falta el 2, o sea, aquí va a ser un 9. Listo. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto da 1 menos 1 medio. Me quedaría 1 medio. Entonces, 2 tercios por 2 tercios por 1 medio. Eso va a ser igual a 1 tercio. Profe, ¿por qué me dice el 2 tercios como si estuviera multiplicando a todos? Yo solo está multiplicando el primer x, ¿no? Ah, sí, señor. Sí, tiene toda la razón. Entonces, quitemos esto. Entonces, 2 tercios por 1 menos 1 medio. ¿Sí? Ahora sí. Entonces nos va a quedar 4 menos 3, 1 y 3 por 2, 6. ¿Sí? Listo. Esa sería con respecto a x, el área. Ahora vamos a hacerlo con respecto a y. El área con respecto a y.
va a ser de y0 a y1, quedaron los mismos límites, pero las funciones van a cambiar un poco. Va a quedar, como ahora es, imagínense que la función, o sea que la función va a ser en términos de y, o sea este va a ser el dominio de la función, el eje y el rango va a quedar en el eje x. Por lo tanto, la que va por encima o la mayor entre estas dos funciones con respecto al eje y va a ser la roja, o sea la recta va por encima, que es x igual a y le vamos a quitar la que va por debajo, que sería la azul. Pero en términos de y, el azul es la parábola, es esta, x igual a y cuadrado. Ahí no hay que despejar nada. ¿Sí? Quedaría así. Y calculamos desde 0 hasta 1 sobre el eje y. Se supone que eso debe dar igual. Vamos a ver. Calculamos esto, y cuadrado menos 2 menos y a la 3 sobre 3. Calculada entre 0 y 1. Entonces aquí vamos a calcular un medio, queda aquí con el 1, menos un tercio. ¿Sí? Con el 0 pues me da 0. 3 por 1, 3, menos 2, 1, y 2 por 3, 6. Y efectivamente tenemos las mismas áreas. Pero aquí parece que fue más rápido, más cómodo, fue más práctico hacerla con respecto a y, ¿verdad? No tocó despejar nada, las integrales incluso quedan un poco más sencillas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, terminemos con este. Sí. Dice, plantea las integrales necesarias para calcular el área del triángulo formado por los puntos. Pues tenemos un triángulo en el plano formado por esos puntos. Entonces, ¿qué integrales quedan? Vamos a plantearlas nomás. Bueno, sí, se pueden resolver. Primer punto es este que está acá, menos 2, menos 3. Los dos, el mayor es 5. Sí. Menos 1. Menos 1, menos 2. Y en y menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces el primer punto va a ser este. El punto P que dice acá. Es el punto P. El punto Q, 2, 4. 1, 2 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, queda el punto Q.
y el punto R 5, 1. 3, 4, 5, 1. Listo, el triángulo que queda, ¿cuál es? Nos queda un triángulo que va desde aquí hasta acá, luego acá y acá. Listo, ese es el triángulo. Vamos a encontrar el área de ese triángulo, pero con integrales. ¿Sí? Vamos a encontrar el área con integrales. Así que lo que necesitamos es funciones para integrar. ¿Cuántas funciones saldrían ahí? Como son, podemos ver esto como rectas, segmentos, pero necesitaríamos las ecuaciones de las rectas. Por ejemplo, bueno, y hay que dividir el triángulo en dos partes, en dos regiones, hay que hacer dos integrales. ¿Por qué? Miren esto. Así sea que integremos con respecto a y o con respecto a x, hay que separarlas en dos partes. Una que vaya desde acá hasta acá, o sea, hasta acá. Entonces, primero vamos a calcular esta área de esta región. ¿Y es por qué? Porque cuando apliquemos la fórmula de área, tenemos esta función que es una recta y le vamos a restar esta función que es una recta. Pero después de que pasemos del 2, nos tocaría restar otra función diferente a esta función, restarle la misma función, pero esta es diferente a esta. Por lo tanto, necesitamos hacer un área 1 y sumarle el área 2. ¿Listo? Dos integrales. El área 1, ¿cómo quedaría? Primero habría que hacer ¿qué? La ecuación de la recta para poder integrar. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos? O la función lineal que pasa por estos dos puntos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero hay que hacer la pendiente. Entonces, Q tiene 2,4 y P tiene coordenadas menos 2, menos 3. Pero lo primero que hacemos es la pendiente. La pendiente de esa recta, vamos a llamarlo pendiente 1, así que esta recta va a ser L1. La pendiente de la recta L1 va a ser igual a 4 menos 3 menos 3, eso es 7, y 2 menos 2, esto es 4, ¿de acuerdo? La pendiente es 7/4. Entonces la recta, ¿cómo queda? Pues la ecuación de la recta L1. Después de tener la pendiente, recuerden que uno hace punto pendiente, dice y menos y1, donde y1 es cualquier punto. Voy a coger este. Entonces este y1 igual a la pendiente. Luego tenemos x menos x1, el punto que seleccionaron. 2. Y de aquí van a despejar y. Entonces tienen 7/4 de x menos, este por este sería 2, 7 medios. Y este menos 4 a este lado sería más 4. Y va a ser igual a ¿qué? 2 por 4, 8 menos 7 más 1 sobre 2. Listo. ¿Qué es esto? Esta es la ecuación de la recta L1, ¿listo? L1, acá está, esta.
este lado del triángulo. Ahora necesitamos el mismo proceso. Vamos a hacer una pendiente aquí M2. Vamos a hacer una M2 acá. Y M2 va a ser la otra recta, esta que está acá. La recta L2. Este punto es el punto que R. Ese punto es el punto R y tiene coordenadas 5,1. Así que la pendiente va a quedar 1 menos menos 3, 4, 5 menos menos 2, 7. 7. Y hacemos todo esto. Y menos, cogemos un punto, vamos a coger el punto R. Entonces la coordenada Y de ese punto es 1, igual a la pendiente que acabamos de hallar. Perdón, la pendiente es 4 sobre 7. X menos la coordenada X de ese punto que es 5. Despejamos Y. Y va a quedar igual aquí a 4 sobre 7X menos 20 sobre 7. Y este 1 por acá más 1. Entonces Y va a ser igual a 4 séptimos de X. 7 por una 7 menos 20 sería menos 13 sobre 7. Esta es la recta L2. Esta que está acá a este lado del triángulo. Y finalmente necesitamos L3. ¿Sí? Hallemos L3. Digamos que L3 es este lado. Entonces la pendiente va a ser M3 va a ser igual a 2 menos 1. Perdón, 4 menos 1. 3 sobre 2 menos 5 menos 3, ¿verdad? 2 menos 5 menos 3. O sea que la pendiente va a ser menos 1. Y Y menos la coordenada. Tomamos este punto otra vez. 1 menos 1, X menos 5. Bueno, entonces tendríamos que Y es igual a menos X más 5 más 1. O sea que Y es igual a menos X más 6. Y esa es la ecuación de la recta L3. Listo, ya teniendo esas rectas, entonces, ¿cómo quedan las integrales? La integral del área 1 va a quedar como, o sea, el área total va a ser área 1 más área 2. El área 1 va a ser la integral entre 2, perdón, entre menos 2. Entre menos 2 y 2 de la recta L1 que va por arriba, o sea, esta ecuación, menos la que va por debajo. La que va por debajo es la recta L2. Esta ecuación
diferencial de x. Esa sería la primera integral, ¿verdad? La integral de esta región, del área O. Y ahora toca sumarle, o sea, más la integral de aquí donde quedó, que es 2, más este punto que la coordenada de x es 5, y ahora la que va por arriba ahí es L3, o sea, esta última que hicimos, menos x más 6, y hay que restarle la que va por debajo, que es esta, es esta. Esta es L2. Le voy a restarle L2. Así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de la siguiente área, la siguiente región, o sea, la región que se encierra debajo de la curva y el eje X, esta región, piensen en esa región como si fuera una pequeña lámina y la vamos a hacer girar alrededor del eje X. ¿Sí? La vamos a hacer girar alrededor del eje X. O sea, la vamos a revolucionar alrededor del eje X. Al hacer eso, me va a quedar un sólido, ¿verdad? Va a quedar algo así. Entonces, tengo la región y la pongo a girar. Entonces me va a quedar algo así, miren. Me va a quedar una esfera sólida. A eso se le conoce como un sólido de revolución, y al eje por donde estamos haciendo girar la región se le llama eje de rotación, ¿sí? Entonces, como queda un sólido, se le puede calcular el volumen. ¿Cuál será el volumen de esa esfera? Esfera sólida, ¿no? Que por lo general no, la definición de esfera solamente tiene en cuenta la superficie. Pero vamos a tener en cuenta la superficie y el volumen que encierra esa superficie. Eso es lo que vamos a calcular. Bien. Y vamos a seguir calculando otros ejemplos de sólidos de revolución. O sea, cualquier función que encierre un área, una región, y la hacemos rotar alrededor de un eje, que puede ser el eje X, el eje Y, e incluso puede ser cualquier otro eje. Eje X igual a 1, X igual a 2, Y igual a 3, cualquier recta. Entonces me va a generar un sólido de revolución. Bien, entonces para comenzar, ¿cómo vamos a definir esto? Voy a borrar esto que hice acá para que se vea mejor lo que vamos a hacer. Voy a borrar esto. Bueno, y vamos a comenzar con un disco. Vamos a colocar un disco, pero ese disco va a salir de lo siguiente. Piensen en esto. Pensemos en que hay un rectángulo dentro de la región que les dije al comienzo, o sea, debajo de la curva hay un rectángulo. ¿Sí? Dentro de la región hay un rectángulo. Ese rectángulo, si hacemos girar ese rectángulo, si hacemos revolucionar ese rectángulo,
alrededor del eje X. Entonces tenemos la lámina, lo hacemos girar, lo mismo que hicimos con la región primera, y al hacerlo girar, ¿qué se va a producir? Se va a producir algo que se conoce como un disco. Esto es un disco sólido. La idea para calcular el volumen de la esfera sólida va a ser, o el sólido de revolución, va a ser calcular el volumen de ese disco y aproximar el volumen de toda la esfera con muchos discos. Algo parecido cuando calculábamos el área debajo de la curva, que aproximábamos con muchos rectángulos. Aquí vamos a aproximar el volumen de esa esfera con muchos discos de estos. Entonces vamos a calcular el volumen de ese disco y luego vamos a sumar muchos discos. ¿Listo? ¿Cuál es el volumen de un disco? Entonces por acá, este es el mismo disco que tengo acá. Este es el centro de ese disco. El radio del disco va a ser este que está acá. Acá, este es el radio. Vamos a llamar R mayúscula, el radio de ese disco. Y vamos a calcular el volumen de ese disco. El volumen de ese disco es el área de esta superficie, el área de la cara del disco, de este disco, ¿cuál es el área? Es el área de un círculo, ¿verdad? De radio R. Entonces, el volumen de esto va a ser el área de este disco, de la cara del disco, que es pi por r cuadrado. Esa es la formulita para el área de un círculo. Pi por r cuadrado. Pero para que nos dé el volumen necesitamos el espesor del disco, el ancho del disco, esta parte del disco. ¿Cuánto mide de profundidad el disco? A esa profundidad la vamos a llamar delta de X. ¿Por qué delta de X? Porque esa es la misma anchura o el mismo ancho del rectángulo, ¿sí ven? Este disco es este mismo, pero este rectángulo tiene como ancho el cambio sobre el eje X. O sea, esto es delta de X. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen es el área de este círculo por el ancho. Ese es el volumen de un disco. Ahora, vamos a coger muchos discos para rellenar nuestra esfera de discos. O sea, por ejemplo, acá uno, acá otro. Y así vamos a rellenar con muchos discos para aproximar el volumen de la esfera o del sólido de revolución. Para eso vamos a tomar un disco, este que está acá, representativo. Y acordémonos que nosotros podemos tomar cualquier punto en delta de X. Este es como si fuera un subintervalo de la partición de todo el intervalo desde -1 hasta 1. ¿Vale? Entonces vamos a tomar un X significativo, por ejemplo el extremo derecho. ¿Se acuerdan que eso recibe el nombre como nosotros le colocamos X estrellita sub I? Listo, entonces voy a coger un X representativo, X estrellita sub I, y
Y eso es para saber el radio en términos de esa x sub i, ¿cuál es? Resulta que si yo tomo esa x sub i y la calculo, me va a dar, mira donde pega el rectángulo, me va a dar esta altura. Esa altura es la función como tal, esta función que está aquí arriba, o sea esta función es el radio dependiendo del x estrellita. ¿Sí ven? La llamamos radio la función y es esta que está dependiendo del x que yo seleccioné aquí abajo. Ese es el radio. Entonces observen que el radio está quedando como una función que depende de x estrellita. Así que el volumen de cualquier disco, si nosotros le llamamos a este disco el iésimo disco y lo colocamos por acá y le decimos que el volumen iésimo de ese disco va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Pero ¿quién es el radio? La función para un x estrellita sub i al cuadrado, esta parte, por delta de x. El delta de x va a ser el mismo para todos. Entonces, ¿qué pasaría si colocamos muchos discos? O sea, si hacemos una sumatoria. Vamos a sumar desde i comenzando hasta 1 hasta n de esta expresión. Pues resulta que nos va a dar una aproximación del volumen del sólido de revolución, el que queremos, el de toda la esfera. ¿Sí? Eso depende de la n, del número de discos que coloquemos acá. Entonces supongamos que vamos a colocar estos que están acá, unos 5 discos. Entonces sería desde 1 hasta 5, ¿verdad? Pero para que mejore la aproximación del volumen, hacemos algo semejante a lo que hicimos con la aproximación del área bajo la curva. Vamos a decir que n tienda al infinito, o sea que tengamos infinitos discos. ¿Qué va a suceder en esta expresión si le decimos esto? Límite cuando n tiende al infinito de esta expresión. ¿Se acuerdan que esto se conoce como una suma de Riemann? Esto es una suma de Riemann. A esa suma de Riemann le vamos a sacar el límite, o sea, vamos a calcular para infinitos discos cuyo volumen son, cada disco tiene volumen, esta expresión, y eso me va a dar el volumen exacto del sólido de revolución. Pero, ¿qué es esto? Esta es la definición de ¿qué? Esa es la definición de ¿qué? Del volumen. Del volumen, sí. Pero también a su vez es la definición de, como dice Manuela, de la integral. Pero de la integral, ¿cuál? Definida. ¿Sí? Definida entre A y B. ¿Cuál es A? ¿Se acuerdan que empezamos haciendo revolucionar una región? A ver, quitémosle aquí un poco de esto. Por ahí. Nosotros empezamos haciendo revolucionar esta región alrededor del eje X, solamente esta región. Así que el volumen o el límite cuando n tiende al infinito lo vamos a representar por una integral definida desde A hasta B. Esos son los límites de integración, los mismos de la región.
¿De acuerdo? O sea que aquí el volumen va a quedar así, miren. Esto va a ser igual a la integral desde A hasta B de pi, la función que es el mismo radio o la misma función de la región que está limitando arriba, al cuadrado. Ya saben que la x estrellita puede ser cualquier x y que el delta de x se convierte en diferencial de x. Y listo, tenemos una fórmula para calcular el volumen de un sólido de revolución. Ojo, esta fórmula con la cual llegamos, voy a escribirla más detalladamente acá. Voy a escribir volumen va a ser igual, nosotros podemos sacar a pi, ¿sí ven? Va a ser igual a pi, la integral desde A hasta B. Aquí va la función que es el mismo radio del disco. Esto es volumen. Y voy a ser más específico porque este es el volumen alrededor del eje que, de donde hicimos la revolución, alrededor del eje X. Ahorita hacemos ejemplos donde sea alrededor del eje Y. ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría? Y este método se conoce como, esto tiene un nombre, este método para hallar los volúmenes de sólidos de revolución se conoce como ¿qué? El método de discos. ¿Y por qué discos? Porque esos fueron los que hicimos para llegar a la definición de volumen alrededor del eje X de un sólido de revolución. Hay más métodos, ahorita miramos que hay otros métodos diferentes a los discos, pero vamos a comenzar con el disco, ¿listo? Bueno, entonces vamos a calcular el volumen de la esfera. ¿Cómo quedaría la integral? La integral quedaría desde menos 1 hasta 1 y acá R es esta función, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir por acá, vamos a calcularlo por acá. Entonces el volumen va a ser igual a pi por la integral de menos 1 hasta 1 de la función miren que el radio va al cuadrado acá, entonces esto va a quedar al cuadrado por el diferencial de x. Así queda representado el volumen. Van a simplificar esto acá y ya lo que nos queda es calcular la integral. ¿Listo? Vamos a aprovechar acá explicando una pequeña propiedad de la integral definida. Si observan que los límites de esta integral son opuestos, menos 1, 1, números opuestos, menos 2, 2, menos 3, 3. Cuando los límites de una integral definida son opuestos y la función a la cual le vamos a hallar la integral, o sea la que está en el integrando, es una función par. Miren que nos queda casi. ¿Sí se acuerdan que es una función par? Una función par es aquella que es simétrica con respecto al eje Y. Simétrica, ¿qué quiere decir? Que
si yo la giro, la doblo por acá, o sea, esta es la función que tengo aquí arriba, y yo la doblo alrededor del eje Y, como si la pudiera doblar, entonces estas partecitas de acá coinciden con estas partes de acá, o sea, la función coincide exactamente. Eso es simétrica alrededor del eje Y. Y toda función que le suceda a eso se llama función par. ¿Listo? ¿Y eso para qué sirve? Pues resulta que nosotros podemos hacer los cálculos de una forma más fácil. No es necesario hacer eso, sino que es una propiedad que nos permite hacer los cálculos más fácil. Si nosotros vemos que estos límites son opuestos y que la función es par, entonces podemos cambiar esta integral como de 0 a 1. Siempre empieza uno con el 0, de 0 a 1. Si los números aquí opuestos son 2 y menos 2, entonces sería de 0 a 2. Y afuera sacamos un 2. La hacemos comenzar desde 0 y sacamos un 2. Y listo, calculamos. Y este 0 ustedes saben que hace que el teorema, al calcular el teorema fundamental del cálculo, sea más fácil. ¿Listo? Ahora, si ustedes quieren hacerla desde acá sin aplicar esta propiedad, se puede. ¿Listo? Lo que pasa es que tienen que hacer dos cálculos, pero se puede. Entonces, al final va a quedar lo siguiente. La integral de 1 es x. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Y esto lo vamos a calcular entre 0 y 1. Entonces tendríamos 2pi por 1 menos 1/3. Y aquí son con el 1. Pero si lo hago con el 0, pues me va a dar 0. Me ahorro ese cálculo. ¿Sí ven? Entonces al final tenemos que 3 por 2, 3 por 1, 2. Aquí queda 2/3. Ese 2/3 por 2 sería 4/3 de pi. Este es el volumen de la esfera que estamos buscando. El volumen de una esfera de radio 1, hecho por método de discos, ¿sí? Y viendo la esfera sólida como un sólido de revolución. Entonces, muchachos. Profe, Sí. y eso no se divide por 2, pues teniendo en cuenta que solamente nos piden como la parte de arriba, ya nos piden completamente la esfera. La esfera, mire, otra, vamos a mirar esto. No estamos calculando el área. Estamos calculando el volumen del sólido que queda. Esta es la región, que ahí sería un área. Entonces, como les dije al comienzo de la clase, piensen en esta región como si fuera una lámina. Una lámina delgadita. Y lo hace girar. Esa lámina la hace girar alrededor del eje X. Entonces, al hacer girar la lámina alrededor del eje X, piensen en qué es lo que queda. Queda una esfera sólida. ¿De acuerdo? Y entonces lo que acabamos de calcular con esta fórmula es el volumen de esa esfera producto de un sólido de revolución. ¿De acuerdo? Eso fue lo que calculamos. Entonces, por eso no estamos calculando un pedacito, calculamos todo. Que si puedo bajar, sí. Si alguien conoce la fórmula del volumen, hay una fórmula general del volumen de una esfera, de radio, cualquier radio. Puede comprobar que esto es cierto. El volumen de una esfera, el volumen que encierra una esfera, es igual a 4/3 de pi
por el radio al cuadrado. Esa es la fórmula general del volumen de una esfera. Entonces, el radio de nuestro ejercicio es 1. Por lo tanto, al reemplazar acá me queda 4/3 de pi. Bueno, vamos a hacer más ejercicio para que quede más claro esto. Con el método de discos, esta es la formulita. Fórmula que se debe aplicar solamente para el eje X. Ahorita hacemos uno con el eje Y y pues todo va a quedar en términos de Y, es como la diferencia, ¿no? Entonces, ejemplo 2. Tenemos la función y igual a raíz de x. Y por acá, vamos a hacerlo con este color. Por acá va a ser 1. ¿Listo? Por acá va a ser 1. Entonces miren lo siguiente. Aquí es 0, de 0 a 1. ¿Cuál es la región que se encierra entre la gráfica de la función y el 0 y el intervalo 0, 1? La región es esta. ¿Verdad? Esa es la región. Esa región, piénsenlo como una lámina, esa región la vamos a hacer revolucionar, rotar alrededor del eje X. Entonces, cuando hagamos eso, ya deben estar pensando en cuál es el sólido que queda. Queda algo así. ¿Sí? Esto se hace rotar así, así, así. Y queda esto que está acá. Eso es parecido a un paraboloide. Parecido, pero no es paraboloide. Queda sólido, ¿listo? Hasta ahí estamos claros. Eso se conoce como un sólido de revolución que salió al hacer revolucionar la región que les dije al comienzo. Hasta ahí, eso es un sólido. Entonces, ¿cuál es el volumen de ese sólido? Como lo estamos haciendo girar alrededor del eje X, lo vamos a hacer por el método de discos. Y uno puede guiarse siempre para estos ejercicios haciendo un disco. Ese disco me va a permitir saber cuál es el radio que debo tomar. Entonces, este es el disco, ¿no? Ahí está. Es un disco sólido, ¿no? O sea, eso sólido. Resulta que el radio, ¿cuál es? Pues el radio, como hicimos el ejemplo ahorita, el radio es desde acá, un X de acá, acá. Este es el radio. ¿Se observa? Y ese radio está representado por esta función. ¿Por qué por esa función? Porque el radio pega aquí en la función. Entonces, si yo tomo un X acá y evalúo aquí arriba cuál es la imagen de esto, pues la imagen es raíz de X. Ese es el radio. Y entonces la formulita, esta formulita me va a dar el volumen. Radio al cuadrado e integro. ¿Listo? Así que el volumen va a ser igual a ¿qué? El volumen va a ser igual a pi. Estoy ya aplicando la fórmula. Siempre vamos a tomar los límites de integración de acuerdo a la región original con la cual empezamos.
a la región que quisimos revolucionar. ¿Y cuáles esos límites? 0 y 1. Cero y 1. La función que es el radio es esta. Va al cuadrado y aquí el diferencial de x. De esa forma queda planteada la integral y ese es el volumen. Aquí simplifico, miren, y al final tenemos que esto es pi de 0 a 1 x de x. Una integral muy sencilla de hacer. Aquí no va a aplicar lo de las funciones pares, esa propiedad que vimos ahorita. ¿Por qué no? Porque esta región no es simétrica, o más bien esta función no es simétrica con respecto al eje y, pues no tiene nada por acá, ¿listo? Entonces aquí simplemente teorema fundamental, que sería x cuadrado sobre 2 calculada entre 0 y 1, y eso me va a dar con 1 un medio de pi con 0, 0. Esto es el volumen de ese sólido que ustedes están viendo ahí, del sólido azul. ¿Alguna pregunta? Vamos con otro ejercicio, otro ejemplo. Sigamos con más ejemplos. Con este. Aquí vamos a cambiar el eje de revolución. ¿Listo? Tenemos la función y igual a x cubo. Pero ahora vamos a hacerla girar. Primero la región. ¿Cuál región? Miren la región. La región que vamos a hacer girar es, por aquí es 8. Entonces, entre 0 y 8 y esta curva, vamos a identificar esta región. Esa región la vamos a revolucionar alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y. Y va a quedar algo así. ¿Sí observan? Va a quedar algo así. Esto está tapado, es un sólido. Este es el sólido de revolución que se genera. Esto va a quedar algo así. ¿Listo? Ese es nuestro sólido de revolución. Y vamos a calcularle el volumen a ese sólido. Yo siempre les recomiendo que no graficar el sólido como tal, pero sí graficar, hacer un esquema, pero sí graficar ¿qué? El disco representativo con el cual explicamos la fórmula. Ese es importante. Entonces, si yo grafico el disco, me doy cuenta que ¿qué? ¿Cuál es el radio de ese disco? El radio de ese disco es este, ¿verdad? Ese es el radio del disco. Radio R. Resulta que la altura, bueno, más bien, ¿quién me está representando esta magnitud? ¿Quién? Aquí yo ya no tengo, como cuando hacemos girar alrededor del eje X, el triángulo, el rectángulo que nos quedaba ahí. ¿Se acuerdan que yo hacía un rectángulo para que formara el disco? Ese rectángulo quedaba a este lado. Entonces cogíamos acá un X estrellita. Pues resulta que aquí
no vamos a coger un X, sino aquí son coordenadas Y. O sea que aquí va a ser Y estrellita sub I. ¿Y quién me va a dar entonces? Tomo la Y de acá y ¿quién me va a dar toda esta longitud? ¿Qué es el radio? Pues simplemente va a ser tomar esta función, tomar esta coordenada y evaluarlo en esta función, pero vista como función en términos de la variable independiente Y. O sea que el radio va a quedar dependiendo de Y. Ya saben que sumamos todos los discos y todo eso, o sea que el radio va a quedar dependiendo de cualquier Y. O sea, la función, esta función debe quedar en términos de Y y no de X. Hay que despejar X para que me dé la función en términos de Y, porque estamos haciendo girar alrededor del eje Y. ¿De acuerdo? Así que ¿cuál es la función al despejarla? Pues la función al despejarla, que la vamos a colocar acá, va a ser que raíz, quitar el cubo, sacando raíz cúbica. Raíz cúbica a ambos lados de esta igualdad, me queda que X es igual a raíz cúbica de Y. Entonces el radio me lo va a representar esta función, raíz cúbica de Y. ¿Listo? Todo lo demás queda igual. Entonces voy a escribir acá, el volumen va a ser igual a pi entre A y B. Ahora, A y B, ¿dónde va a quedar? Este va a ser A y B va a ser el límite superior y va a ser por acá. Todo sobre el eje va a ser esto, 8. Todo sobre el eje Y. ¿Listo? Seguimos. El radio, que es una función que va a depender de Y, ya la hicimos a este lado, al cuadrado. Y esto va a ser calculado de acuerdo a la variable Y. Esta es la fórmula del volumen alrededor del eje Y. ¿Listo? Esa es la fórmula alrededor del eje Y. Y también es por el método de discos, porque como están viendo son discos los que tomamos para hacer esto. Listo, entonces con esa formulita vamos a calcular el volumen del sólido de revolución. Tenemos volumen igual a pi entre 0, esto es 0 y esto es 8. Entre 0 y 8. La función ya se despejó para que quedara en términos de Y y nos da esto. Esa función va al cuadrado, ¿sí? Y de Y. Listo, ahí ya queda el volumen. Lo único que nos toca hacer es integrar. Vamos a integrar. Para integrar esto, primero escribámoslo en forma de potencia, o sea, Y elevado a la ¿qué? A la 2 tercios. Integramos y eso va a quedar pi Y elevado a la ¿qué? 2 tercios más 1. 5 tercios, ¿sí? 3 por 1, 3 y 5 tercios. Y aquí vamos a multiplicar por el inverso, que es 3 quintos. Y esto lo vamos a calcular entre 0 y 8.
3/5 de pi que multiplica a esto en raíz cuadrada, en raíz cúbica, perdón, sería así. Raíz cúbica de 8 elevado a la 5 y con el 0 pues me da 0. Raíz cúbica de 8 es 2. Y 2 elevado a la 5, ¿cuánto es? Ese es el volumen de este sólido de revolución.